Amén, mis amados hermanos. Les invito a que vayan conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25 al 29. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25 al 29. En cuanto lo tengan, digan amén. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25 al 29, leemos todos juntos, dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Palabra de Dios, tome en su lugar, mis queridos hermanos. Las dos resurrecciones. Hoy en tiempo, mis queridos hermanos, la gente se preguntan, si uno muere, ¿volverá el hombre a vivir de nuevo? Hubo un hombre que hizo la misma pregunta como los hombres que está en nuestro tiempo. Ese hombre se llama Job. Eso se encuentra en Job 14:14. Él hizo esa pregunta: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que Él venga mi liberación. Job hizo la misma pregunta como los hombres en estos tiempos. Pero al mismo tiempo Job tuvo su fe que un día será liberado, será levantado. Pero los hombres en la actualidad no piensan en la otra vida, solo piensan en la primera vida que hay en este mundo. La Biblia responde la pregunta de la gente hoy en día que sí hay otra vida. Todas las personas, creyentes y incrédulos, resucitarán un día entre los muertos y vivirán para siempre, pero individualmente. El tema, las dos resurrecciones, hay 2 puntos en este tema y hoy nada más vamos a resolver uno, que es la resurrección espiritual, y el otro que nos queda para otra ocasión también es la resurrección física. Así que vayamos en el punto número 1, mis queridos hermanos. La resurrección espiritual, el versículo 25 al 26. Dice así: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Las personas resucitadas, en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. En otra palabra, mis queridos hermanos, y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Jesús aclara la verdad que viene la hora, y la hora es. La hora es la resurrección de los creyentes. Hora es. En el sentido de cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, Dios les dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él los resucitó, según Efesios 2:1 y 5:6. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es la resurrección espiritual del creyente. La hora es. En un momento pensé que los muertos, sepultados físicamente, son los que escucharán la voz del Hijo de Dios. Eso había pensado. Yo creo que todos también piensan lo mismo al leer este texto, que los muertos son los que escuchan la voz del Hijo de Dios, pero no es así, mis queridos, sino los muertos espiritualmente hablando son los que escuchan la voz del Hijo de Dios. La resurrección física aún está por venir, en el sentido de que la resurrección de sus cuerpos físicos es futura. Eso lo veremos en el otro punto que nos queda para la otra ocasión. Mientras Cristo tuvo presente en este mundo, ofreció vida espiritual a todos los que atendieran su palabra. Tanto durante el ministerio terrenal de Cristo como en plenitud del ministerio del Espíritu después de Pentecostés. Los muertos espirituales que respondan a la voz del Hijo de Dios vivirán en el Espíritu. Según Pablo, ninguna condenación sobre usted, ni a mí, los que estamos en Cristo, hermanos. Porque ustedes y yo hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Antes de llegar a Cristo, dentro de ustedes y dentro de mí había un cadáver sin vida. Y ese cadáver sin vida, ¿desde cuándo murió? Desde cuando cuando entró el pecado en el mundo, desde entonces ese cadáver quedó muerto dentro de ustedes y dentro de mí. Pero al acercarnos a Jesucristo, Él los dio vida. Aún sigue dando nuestro Jesucristo vida, ese cadáver que hay en cada persona. Y Cristo dio vida al cadáver, mis queridos hermanos. Por eso somos el templo del Espíritu Santo, porque fuimos resucitados y perdonados. Esa vida que hay en nosotros es la vida de Cristo. Es eterno. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otra palabra, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante del mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Somos el templo del Espíritu Santo. Cuando vive Él en nosotros, es que somos el templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo siempre recalca eso, que en un momento no podemos desviarnos, no podemos contaminarnos con el pecado de este mundo. Si se den cuenta, mis amados hermanos, desde el día de Pentecostés hasta ahora, el ministerio del Espíritu Santo sigue convenciendo corazones y dando vidas. En el Nuevo Testamento describe frecuentemente a los incrédulos como muertos. Pablo les encomendó a los romanos que se presentaran a Dios como vivos entre los muertos. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros en pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Cuando Cristo nos dio la vida y automáticamente el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice, no debemos hacer nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad. El poder de dar vida, el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo puede dar vida, porque el Padre le ha autorizado el mismo vida, que Jesús tiene autoridad también dar vida. Solo Dios posee la vida y Él concede por medio de su Hijo, en quien Él quiera. Todo aquel que cree en el Hijo, tiene esa vida eterna. Jesucristo es el mismo Dios y es el que tiene su vida, y tiene vida en sí mismo. Quienes niegan la deidad de Cristo da una falsa interpretación que el Padre ha dado la vida del Hijo. Cuando alguien niega la deidad, empiezan a dar una opinión errónea que Jesucristo es una criatura simplemente, que Jesucristo no es Dios, sino Jesucristo es bajo mando de Dios. Sin embargo, eso no es verdad. Juan había declarado en su introducción de su evangelio que el Hijo poseía vida en sí mismo desde toda la eternidad, según Juan 1:4. Pablo reafirma de nuevo que cuando el Hijo se hizo hombre, entregó voluntariamente el uso independientemente de sus atributos divinos, Filipenses 2:6 al 7. Pero el Padre le concedió autoridad para dar vida, y los que lo oyere su voz, Él recibirá vida también juntamente con Cristo. Dios mismo descendió de los cielos y se encarnó y se hizo hombre para interactuar, amar, servir y revelarse a la humanidad pecadora. Todo eso, mis amados hermanos, Jesucristo es el mismo Dios. Él es el que reveló al Padre a nosotros. Por medio de Él lo conocemos la palabra de Dios también. Otra forma, no podemos entender el misterio, la forma que está escrito la Biblia, mis queridos hermanos. Vamos a entrar en nuestra conclusión en esta noche, mis queridos hermanos. El propósito de la resurrección espiritual, y los que oyeren vivirán. Ese es el propósito. No hay otro propósito por qué Jesucristo vino en este mundo, sino escuchar la palabra de Él. La palabra es la vida del hombre. Aunque el hombre vive en este mundo, pero si no escuchas la voz del Hijo, no puedes tener la vida eterna. Quienes experimenten la resurrección espiritual recibirán vida eterna abundantemente, según Juan 10:10. Si crees tú que has resucitado espiritualmente, tienes vida eterna en abundante. Cada uno de nosotros hemos experimentado la resurrección y tener la vida eterna en abundancia. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros y nunca más lo experimentamos la muerte. Aunque vamos a morir en este mundo, pero nuestra esperanza es que un día seremos resucitados por el Señor y seguimos gozando la vida eterna que tenemos desde entonces. Por supuesto, el Señor no estaba enseñando que todo el que oiga la presentación del Evangelio salvará. Según Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos.
no solo escuchamos el Evangelio y creer en Dios nada más simplemente y ya soy salvo. No, mis hermanos. Según Pablo, que tenemos que confesar con nuestra boca, desde entonces recibimos esa vida, que Jesús es el Señor. Cuando decimos que Jesús es el Señor, es que Él gobierne nuestra vida, ya no nosotros. Cuando Él gobierne nuestra vida, nosotros estamos dispuestos a servirle a donde Él quiera, no porque a donde nosotros queremos. Cuando decimos que el Señor es, Jesús es el Señor, y eso es nuestro gobernador. Así que una cosa es creer y otra cosa es confesar. Ustedes y yo hemos creído y confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor. Eso estamos seguros, mis queridos hermanos. Cada cristiano ha oído la voz de Jesús en el sentido de una fe y obediencia verdadera al evangelio de la salvación. Jesús se describe a sí mismo como buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Jesús, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz, quiere decir que poner atención a la palabra de Dios y discernimiento. Cuando Él dice, yo las conozco, describe un conocimiento mutuo que Jesús conocen a sus seguidores personalmente y ellos lo conocen a Él. Él conoce cada uno de ustedes, Él conoce a mí. Y nosotros conocemos a Él por medio de la palabra de Dios. Porque otra forma no lo podemos conocer a Él. Y me sigue, Él también dice, y me sigue. El resultado de escuchar con atención la palabra de Dios y conocimiento, obediencia, seguir a Cristo y su enseñanza de Él. Eso es seguir a Cristo, mis queridos hermanos. Palabra de Dios y oramos en esta noche.